En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A lo largo de los siglos XI y XII, tanto el Reino de Aragón como el Condado de Barcelona forjaron cada uno por su lado una fuerte política de relaciones dinásticas con los señores del mediodía francés. Unos movimientos que casi acabaron fraguando, pudiendo haber conformado esa gran corona a ambos lados de los Pirineos, una vez unidos el Reino aragonés y la ciudad condal en lo que acabaría siendo la Corona de Aragón. ¿Cómo fueron los proyectos iniciales de dominar Occitania y el sur de la actual Francia hasta las orillas del Ródano por parte de la Casa de Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Se suele centrar la atención en los últimos compases de la presencia de la Casa de Aragón en Occitania en su intento por dominar la región, especialmente en esa decisiva batalla de Muret del año 1213, en la que Pedro II el Católico perdió la contienda y su propia vida en un enfrentamiento en el que tenía todas las de ganar, marcando un punto de inflexión que supuso el declive de su dinastía al norte de los Pirineos. También se suele hablar, y de hecho lo hemos hecho en temporadas anteriores de este programa, de las razones que llevaron a su hijo y sucesor en el trono, Jaime I el Conquistador, a renunciar frente a la poderosa Francia de Luis IX el Santo a los derechos de la Casa de Aragón en esos territorios. Pero ¿cómo se llegó a tener tanta influencia en el Languedoc hasta el punto de intentar crear eso que la historiografía ha acabado por bautizar como la Gran Corona de Aragón, que habría ido desde las orillas del Ebro hasta el Ródano? ¿Cuáles fueron los momentos clave para forjar esa situación? Pues comenzamos un doble episodio, este y el próximo, en el que vamos a relatar paso a paso el cómo se fue construyendo a lo largo de aproximadamente 2 siglos toda esa compleja trama de alianzas y conflictos también que llevaron a Occitania a una devastadora guerra político-religiosa que duraría décadas enteras. Y para hablar de todo ello, pues como siempre me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, es un tema que hemos tocado de puntillas en muchos otros programas que ha ido saliendo, sí. Pero que bien es verdad que no hemos centrado, ¿no? La atención en, oye, vamos a ver cómo es que, cómo es que los Aragón tienen tanta influencia y tanto poder en el sur de lo que es la actual Francia, ¿no? Sí, en toda esa zona llamada tanto Occitania como Languedoc, o sea, sí. Vamos a utilizar ambos términos, lo hemos hecho ya. Mediodía francés. Mediodía francés también. Mediodía francés es algo más amplio todavía, sí. Pero sobre todo cuando hablamos de esa parte del sur de la actual Francia y esa zona de la Provenza, se incluye más o menos en todo eso. Septimaña también, a veces. Y claro, es verdad lo que dice Santiago de que pues este es un tema que hemos ido, pues cuando hemos ido relatando gobiernos, reinados, algunos acontecimientos como el episodio que la pasada temporada dedicamos, por ejemplo, a esa batalla de Muret, donde es el inicio del fin de todo esto que vamos a hablar hoy, pues sí que hemos relatado algunos detalles, algunas cositas, ¿no? Pues pues hizo no sé qué en esta zona o se fue a reunir con el emperador, no sé qué cosa que vamos a volver a relatar, pero nunca lo hemos hecho con tanto detalle y centrados concretamente en este tema, ¿no? Sino que eran cosas accesorias que a relatar en esas circunstancias. Así que bueno, este va a ser un episodio en parte recopilatorio, pues algunas de esas cosas, como digo, pues que vamos a tratar las hemos ido viendo a lo largo de estas 5 temporadas anteriores, pero también nos va a permitir ahondar más en uno de los momentos clave de la historia de la Corona de Aragón. O al menos la incipiente Corona de Aragón, porque recordemos que el fracaso final en aquella expansión por el mediodía francés hizo que la Casa de Aragón acabara después centrando sus intereses y la propia expansión de sus dominios primero hacia el Andalus y sobre todo luego hacia el Mediterráneo. ¿Qué hubiera ocurrido de no haber fracasado este intento de expandir, esta expansión por Occitania, ¿no? ¿Qué habría ocurrido de haber triunfado Pedro II el Católico en Muret, o si su hijo Jaime I hubiera tratado de hacer valer los derechos de sus ancestros frente a Francia?
pues a esto no podemos responder, ¿no? Ya que ciencia ficción, bueno, sí que podríamos hablar de ello, pero sería una ucronía que, aunque enriquecedora, y además yo creo que nos pegaríamos Santiago y yo aquí hablando y discutiendo durante horas, también es verdad que tampoco aportaría mucho al debate histórico, que es al final lo que nos importa en este programa, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es cómo fue el camino previo, y en ello nos vamos a centrar en este programa y, como he dicho, también el siguiente, ¿no? Así que bueno, Santiago, te cedo un poquito la palabra y vamos a ir un poquito a cómo fue esa construcción de toda esta influencia que ejercería la Casa de Aragón en ese actual sur de Francia. Sí, a ver, la verdad, Sergio, es que como decías, este tema se presta a hacer a una ucronía, ¿no? De qué hubiera pasado si pues al final hubiera ganado Pedro II en esa batalla de Muret, hubieran ganado los Aragón, pero esto es más conversación de bar, ¿no? Bar, sí. Entre dos apasionados de la historia. De hecho, a ver, a ti tú ya has dicho más de una vez que a ti no te gustan mucho las ucronías y en cambio me flipa mucho, me gusta mucho. A mí la verdad es que no. No te interesa. A mí sí, pero bueno, como he dicho, pues eso lo dejamos aparte. Ya nos iremos luego a echar unas cervezas o unos cafés si estamos en horario infantil, ¿no? Pues y ya hablaremos entre tú y yo las ucronías. Y oye, y si alguien quiere ucronías, que nos lo pida en comentarios. Que también eso, si hay una masificación de gente diciendo, sí, queremos ucronías, pues todo se hablará. Aunque le pesa a Santiago, pobrecito. Bueno, es que te dejo que hables. Yo me niego rotundo a hacer ucronías, lo siento mucho. Oye, la audiencia son nuestros jefes y tienen que decidir también, ¿eh? Bueno, hay que recordar que en esa gran influencia, ¿no?, que llegó a tener la corona de los Aragón en Occitania, pues hubo dos caminos que se acabaron uniendo. Uh-huh. Por un lado, estaban las relaciones que fue tejiendo desde prácticamente su misma fundación el Reino de Aragón con la Casa Jimena. Uh-huh. Y por el otro lado, los fuertes lazos que desarrolló también la Casa Condal de Barcelona con esos territorios, ¿no?, del actual sur de Francia. Claro, están esas dos vías, digamos. Claro. Todo esto, estos dos caminos, acabarán convergiendo con la unión dinástica entre ambas ramas, creando esa corona de Aragón con los descendientes de ese matrimonio entre la que fue la reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Uh-huh. ¿No? Es cierto que los condes de Barcelona pues desarrollaron relaciones con los señores y tierras al norte de los Pirineos que fueron más fuertes que las que tuvieron con el Reino de Aragón, que además estuvo más centrado en la zona occidental y central del sur de Francia. De ese mediodía francés, sí. Eso es. Pero eso no significa que pues las políticas que llevó Aragón hasta entonces no tuvieran una enorme importancia. Desde luego que no tuvieron. De hecho, tuvieron una enorme importancia, una enorme influencia. Así es. Y como este programa se llama Historia de Aragón, pues nos vamos a centrar más en la rama aragonesa, ¿no?, de toda esta historia, en lo que fue haciendo Aragón por su cuenta, mientras el conde de Barcelona pues hacía otras cosas por su cuenta, ¿no? Que nos daría para otro programa o incluso dos en el tema condal, o de los condados catalanes, el condado de Barcelona, los condes de Barcelona, pero claro, pues luego ya pues convergeremos en esa unión con la unión dinástica y ya está. Pero también es un tema súper interesante. Y además es un follón político tremendo lo que hay por esa región. Pero bueno, nos centramos en la parte aragonesa, como has mencionado, Santiago. Sí. Entonces, pues vamos a empezar con tiempos de Ramiro I, que es el primer soberano de Aragón, una vez que este viejo territorio condal, fundado por el poder carolingio, allá por el siglo IX, queda desligado de la monarquía pamplonesa en el año 1035 por el testamento del rey Sancho III el Mayor. Eso es. ¿Y cómo llega este Ramiro al trono aragonés? Bueno, pues su padre Sancho de Pamplona reparte sus dominios entre sus hijos y aunque Ramiro era un hijo legítimo, no obstante, el mayor de todos, pues este Ramiro acabó heredando el condado aragonés, sí, en ese testamento del rey Sancho III el Mayor de Pamplona, que acabaría pues sumando pues este Ramiro los condados de Sobrarbe y Ribagorza unos años más tarde, sí, tras la oscura muerte de su hermano Gonzalo. La oscura muerte, que además hay muchas versiones, hay poquísima información, además a veces es contradictoria, de pues que Gonzalo nunca llegó a abandonar la corte pamplonesa para irse a esos valles pirenaicos medio despoblados, otros que sí que iba de camino y tuvo algo que ver su hermano o hermanastro Ramiro en su muerte, pero bueno, sea como fuere, lo que sabemos es que al final Ramiro heredó Aragón, Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza. Este último fallece antes de tiempo y es Ramiro el que acaba haciéndose con el poder de estos territorios, pues conformando pues esa unión entre Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Así es.
Y ya con el gobierno de Ramiro I se inició esa tradición de mantener estrechas relaciones con los territorios al norte de los Pirineos. Desde el inicio del reino, de lo que llamamos el Reino de Aragón, exactamente. Efectivamente. Por ejemplo, si Ramiro llegó al poder en los últimos meses del año 1035, menos de un año después contrajo matrimonio con Gisberga, también conocida como Ermesinda, que era hija del conde Bernardo de Foix y de Garsenda, condesa de Bigorra. Y no solo eso, ya que esta primera esposa de Ramiro I de Aragón era además sobrina, nada más y nada menos, que de Ermesinda de Carcasona, la que fuera esposa del conde de Barcelona, Ramón Borrell, madre de otro conde barcelonés como Berenguer Ramón I, que además esta señora, ¿no?, Ermesinda de Carcasona, tía pues de Gisberga, de Ermesinda, de la esposa del rey de Aragón, sí. Pues esta señora llegó a ser regente de ese condado de Barcelona, ejerciendo un enorme poder e influencia en la primera mitad del siglo XI. Sí, Ermesinda de Carcasona fue un personajazo. O sea, ahí tuvo un enorme poder, venía eso de esos territorios al norte de los Pirineos y, de hecho, bueno, seguramente muchos que hayan visitado Girona pues o hayan estado en la catedral, pues ahí está, por ejemplo, el sarcófago famoso de Ermesinda, que el que vemos es cierto que no es el original, sino que el original está dentro de un sarcófago gótico que se hace en tiempos de Pedro IV Ceremonioso. Bueno, ahí está un poco la controversia con el tema de las barras, que son añadidas en tiempos de Pedro IV, ¿no? Del famoso señal real de los Aragón, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un personaje, Ermesinda, importantísimo, y ahí vemos pues esa unión, porque era tía con la que fue la primera esposa de Ramiro I de Aragón, evidentemente. De hecho, bueno, pues aquí estamos viendo esta doble vertiente, ¿no? Estos dos caminos que van en principio por separado de las fuertes relaciones dinásticas que tanto la incipiente Casa Real Aragonesa como la Casa Condal de Barcelona pues mantenían con los señores del Midi francés, incluyendo las diferentes ramas de la misma familia. Sí. Del matrimonio entre Ramiro I y Gisberga o Ermesinda nacieron varios hijos, entre ellos el que sería el rey de Aragón, Sancho Ramírez, y tampoco hay que olvidar que de ese matrimonio pues nació la condesa Sancha, que llegó a ser una de las figuras más poderosas del reino aragonés durante el reinado de su hermano Sancho Ramírez, y cuya espectacular historia os contamos en el episodio 20 de la cuarta temporada. Si no lo habéis escuchado o no os recordáis, os recomiendo que lo escuchéis por ese episodio 20 de la cuarta temporada, porque la figura de la condesa Sancha de Aragón fue tremenda. O sea, es que incluso además rompió, digamos, cánones. Estaba ahí en el monasterio de... ahora no me sale, que está al lado de San Juan de la Peña, pero que era convento de mujeres, Santa Cruz de las Herós, que no me salía. Eso es. Luego además llegó a ejercer como, podríamos decir, obispa de Pamplona, cuando el obispo de Pamplona es depuesto por su hermano, evidentemente como mujer no podía ser obispa, pero hizo las veces como tal, durante pues unos prácticamente casi 2 años. Tuvo un enorme poder económico, de las rentas que sacaba de estos conventos y monasterios que ella gobernaba, era monarquía aragonesa con Sancho Ramírez, pagaba buena parte de las campañas militares de ese inicio de la expansión aragonesa hacia el sur, hacia el Andalus. Fue una figura muy importante. Así que bueno, ahí está también. Pues esta primera esposa de Ramiro I, ¿no?, la madre de Sancho Ramírez y de doña Sancha, ¿no?, que comentaba Sergio, pues falleció hacia el año 1049. Y por ello, pues Ramiro I volvió a contraer matrimonio. Y una vez más, el objetivo para forjar alianzas volvió a estar al norte, pues se casó con Inés, hija del duque Guillermo V de Aquitania, perteneciente a la Casa de Poitiers o Casa de los Ranulfidos. Claro, estamos hablando de que con este matrimonio Ramiro I de Aragón buscaba tener buenas relaciones, recordemos, con uno de los feudos más importantes, ricos y también refinados de la Europa occidental de ese momento, ese gran ducado de Aquitania. Y bueno, vemos pues además que con esos dos matrimonios, los dos matrimonios de Ramiro I, de este monarca aragonés, que ya no es una mera casualidad, uno podría ser, pero ya dos, estamos viendo aquí realmente una estrategia, literalmente, para de mantenerse en buenos tratos con los señores feudales más importantes del otro lado de los Pirineos. O sea, ya es una continuidad que además se le irá dando esa continuidad en los reinados siguientes, como vamos a ir viendo en los siguientes minutos, claro. Sí, y su hijo sucesor, Sancho Ramírez, va a ir incluso todavía más lejos. El señor al que siempre bautizamos, ¿no?, a este Sancho Ramírez,
como el verdadero rey fundador del reino de Aragón, que pues a este señor se le conocen 2 matrimonios. El primero con Isabel de Urgel, hija del conde Armengol III de Urgel, el condado catalán junto al de Barcelona más pujante del momento, y de ese matrimonio nació el que acabaría siendo su heredero al trono, el futuro rey Pedro I. Y aquí pues no se conocen los auténticos motivos, pero parece que Sancho Ramírez acabó repudiando a Isabel para más tarde contraer un segundo matrimonio, mucho más ambicioso que el primero en lo político y diplomático. Por explicar esta puntualización, cuando Sancho Ramírez se casa en primeras nupcias con Isabel de Urgel, todavía es rey de un pequeño territorio pirenaico, y ese matrimonio pues se enmarca dentro de un marco geoestratégico todavía limitado, ¿no? Con un condado, ¿no?, que estaba por ahí cerquita, ¿no? En cambio, para cuando se casa por segunda vez, el monarca aragonés lleva ya años realizando unas políticas mucho más ambiciosas, porque ha impulsado una alianza internacional con la ayuda del papado para conquistar Barbastro a los musulmanes, aunque se acabará perdiendo de nuevo al año siguiente, además. Se acaba conquistando, ¿no? Claro, es que esa es una alianza que derivó, lo hemos hablado 1000 veces, en el primer ensayo de importancia de lo que acabarían siendo después las cruzadas en Tierra Santa, nada más y nada menos, ¿no? Pues ahí estuvo presente Sancho Ramírez metido, con el consiguiente prestigio e influencias que esto le dio. Así que, por lo tanto, pues eso le llevará a entroncar en este segundo matrimonio de Sancho Ramírez, pues en ese enlace con Felicia de Rusí. ¿Quién era Felicia de Rusí? No hay que minimizar, o sea, lo que suponía en la Europa del momento, ¿no? Lo que fue la conquista de Barbastro, porque prácticamente fue una de las primeras victorias que tenía la cristiandad sobre el Islam. Sí, desde luego, y además fue una pregunta, o sea, fue algo importantísimo, ¿no? Pero bueno, respóndeme a la pregunta que te he hecho. ¿Quién fue Felicia de Rusí? Bueno, pues, era hija de Ilduino IV y Adela de Gusí, señores de Gamerup, unos dominios pues que ya no estaban ni en el mediodía francés, sino que iba más allá, ¿no? Sino que el rey aragonés entronca de forma directa con una familia noble de la Champaña al norte de Francia. O sea que estamos viendo además que esas relaciones del Reino de Aragón, que todavía chiquitito, pero que vemos que está creciendo muy rápidamente en cuanto a prestigio y en cuanto a influencias, es que ya están saliendo muy lejos, ¿no? Ya no se limita solo a las fronteras más directas con el Reino de Pamplona, con Barcelona, por ejemplo, con esos territorios de Foix, del norte de los Pirineos inmediatos, sino que se está yendo ya a zonas ya casi centroeuropeas, ¿no? Al norte de Europa. Claro, y quizás pues no era la familia más rica en dominios y territorios, pero estos señores de Gamerup pues eran desde luego una familia noble de enorme influencia y muy bien conectada. De hecho, estaba también conectada, que por aquel entonces estaba enlazada con algunas de las principales casas europeas, entre ellas 3 casas reales: la de Pamplona, que quedaba cerquita nuestra, la de Inglaterra, y ahora también ya con este matrimonio de Sancho Ramírez, también con la monarquía aragonesa, ¿no? Así que claro, esto pues lo que está haciendo es abrir al Reino de Aragón pues unos grandes contactos e influencias que, unidos a esa alianza que mantiene ya con Roma, con los papas de Roma, como venimos mencionando, pues ayudarán a lo que fue el crecimiento y expansión del Reino de Aragón en las últimas décadas del siglo XI y luego ya especialmente en el primer tercio del siglo XII, sobre todo con ese reinado de Alfonso I el Batallador, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente pues va a provocar influencias de todo tipo en el Reino de Aragón, todas estas alianzas con gente ya que incluso está del norte de actual Francia, de esa Champaña que mencionabas, ¿no? Pues es que todo esto pues trae influencias comerciales, de indumentaria también, de costumbres, también con esa alianza papal de la famosa llegada del nuevo rito romano en detrimento del mozárabe, que hemos mencionado un montón de veces y que entra a la península ibérica por el monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Todo esto también hace que llegue dinero, que se reinvierte, llega a nueva población, incluso pues llegan influencias arquitectónicas, y todo esto pues viene en buena medida, no solo, pero en buena medida por todas estas alianzas que lleva fraguando la monarquía aragonesa durante los reinados primero de Ramiro I y ahora ya en estos tiempos que estamos hablando ya de su hijo Sancho Ramírez. Y todo esto es clave, esas alianzas con estas familias que están al norte de los Pirineos, algunas de ellas en ese mediodía francés, en esa zona de Occitania. Sí, y a ver, para que sirva de ejemplo, ¿no? Pues como estamos hablando de Felicia de Gusí, pues ahí estuvo asociada la fortaleza de la localidad de Biel, que tiene una mezcla de castillo con espacios de usos palaciegos, así que es posible que la reina pues viviera ahí en diferentes momentos. De hecho, se ha llegado a barajar que alguno de sus hijos con Sancho Ramírez llegaran a nacer ahí en esa fortaleza de Biel.
Bueno, pues al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Algunos expertos en castillos como Cristóbal Guitart comentan que esa fortificación, ¿no?, de la reina Felicia de Rusí, que es espectacular, pues tiene una enorme influencia franca, pues otras fortificaciones aragonesas de la misma época no tienen prácticamente nada que ver con la de Biel. O sea, sí, es casi una rara avis, ¿no? Que se ve una influencia claramente que viene de la arquitectura más típica de ese tipo de construcciones que vendría del norte de los Pirineos. Claro, este es un ejemplo en el que se palpa, en el que se puede ver esas influencias del norte de los Pirineos que están llegando en prácticamente todo. Claro. ¿No? O sea, pues esto se ve plasmado perfectamente. Todo el que no haya visto esa fortaleza de Biel y que vaya a esta localidad, por favor. O sea, porque realmente es espectacular. Y si no, pues lo que siempre recomendamos, oye, que pues para generar ganas o para ver cómo es, pues oye, cogemos el móvil, ponemos el Castillo de Biel y te salen fotografías que dices, vaya. O sea, sí que es una fortaleza bien chula, ¿no? Y bueno, si continuamos con el que fuera ya, pues hemos hablado de los primeros monarcas de Aragón y esas alianzas que van teniendo con los señores al norte de los Pirineos, pues vamos ya con el tercero, ¿no? Con Pedro I. Y bueno, aquí de nuevo la situación vemos que no cambia. O sea, esa tradición de alianzas del reino aragonés es que vemos que se sigue fraguando y que ya no es algo casual ni mucho menos como decíamos hace un rato, sino que ya es una constante. Y esa búsqueda de influencias, uniones con los señores feudales del mediodía francés, continúa con los dos matrimonios que tuvo Pedro I de Aragón, que recordemos que ya Pedro I, además, igual que su padre Sancho Ramírez, ya no solo rey de Aragón, sino que también era rey de Pamplona, recordémoslo en esta época, lo que aumenta todavía más las ganas de otros señores feudales de casarse con él o de tener alianzas con él, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el año 1086 Pedro se casa en Jaca con Inés de Aquitania, volviendo a reeditarse ese enlace entre la Casa Real Aragonesa y el Ducado de Aquitania, como había hecho su abuelo Ramiro I. Pero no solo eso. Inés era hija de Guillermo VIII, duque de Aquitania, que también fue conde de Poitiers. De hecho, este Guillermo llegó a participar en la cruzada para conquistar Barbastro en el año 1064. Claro. En la cruzada que hizo el padre de Pedro I. Sí, Sancho Ramírez. Eso es. Además, esta Inés de Aquitania, que fue la primera esposa de Pedro I de Aragón, era a su vez hija de Hildegarda, hija del duque Roberto I de Borgoña. Borgoña, otro territorio muy importante que será muy importante en los siglos siguientes, también en la zona del norte de Francia aproximadamente, también de la frontera, más o menos frontera este de la actual Francia. Es decir, que se está tejiendo ahí una red de alianzas y de relaciones muy, muy importante por parte del reino aragonés. Luego, claro, todo esto, ya lo veremos dentro de un rato, se unirá a lo que está tejiendo a la vez los condes de Barcelona. Y claro, esto al final provocó pues que la corona de Aragón, o esa incipiente corona de Aragón, tendría una enorme influencia en esa región del Languedoc, ¿no? Esto fue el primer matrimonio de Pedro I, pero bueno, ya sabemos, esta Inés de Aquitania pues fallecerá. Hacia el año 1095 aproximadamente, no se tiene muchas noticias de ello. Pedro vuelve a casarse, ¿no?, en el año 1097, porque al final, aunque había tenido descendencia, era importantísimo el tema de intentar tener la mayor cantidad de hijos posibles, hijas para las futuras alianzas e hijos para asegurar la sucesión. De hecho, fíjate, sería importante que aún así, aunque tiene hijos Pedro I, estos fallecen antes que él, y recordemos que a Pedro I le sucederá su hermano menor, Alfonso I de Batallador, o sea que veamos. Pero bueno, de momento Pedro, hacia el año 1097, se casa en segundas nupcias, y este no era un momento cualquiera, pues apenas hacía unos meses había logrado conquistar, por ejemplo, la ciudad de Huesca, con todo el prestigio que eso le suponía, claro, ¿verdad? Eso es. Pues bien, en esta ocasión su esposa fue Berta, hija del conde Pedro I de Saboya y marqués de Turín. Así pues, bueno, por estos matrimonios vemos que las ramificaciones de la Casa Real Aragonesa por Europa fueron cada vez más importantes. Y de hecho, no es casualidad que alguno de los grandes hitos de los inicios de la expansión del Reino de Aragón, como la mencionada conquista de Huesca, ¿no?, que acabas de decir, pues se produzcan en estos momentos. Claro. Porque esas alianzas matrimoniales conllevan también alianzas políticas, ayudas militares y económicas, etcétera, y fueron claves para la presencia de la Casa Real Aragonesa en Occitania y en otros territorios ultrapirenaicos. Unas relaciones que no acabaron con la muerte de Pedro I en el año 1104, pues su hermano y sucesor, el rey Alfonso I el Batallador, la siguió fomentando. Quizás no directamente con el matrimonio, ya sabemos que Alfonso solo se casó una vez y fue con la reina Urraca de León, pero bueno, lo iremos mencionando, pero también se seguirá manteniendo estas alianzas, pero por otros caminos, ¿no? De hecho, ya hemos comentado en otras ocasiones esa estrecha alianza
y yo creo que se puede hablar incluso de amistad, ¿no?, entre Alfonso I como rey de Aragón y de Pamplona, con señores como Gastón IV, el famoso vizconde del Bearn, que fue clave en la ayuda que prestó al monarca aragonés en las conquistas que hizo por el Valle Medio del Ebro, especialmente en Zaragoza, ¿no? La presencia de Gastón IV y este vizconde de Bearn en esas campañas, de hecho, acabará muriendo luchando frente a los musulmanes en Al-Ándalus, ¿no? También fue el primer señor de Zaragoza, algunos lo llaman un poquito, que no sería así, pero lo llaman casi como el primer alcalde de la Zaragoza cristiana, podríamos decir. Y en el Museo Diocesano de Zaragoza encontramos el famoso olifante, hecho de marfil, que es una preciosidad. Además de una decoración preciosa, pues es una especie de cuerno de guerra, podríamos llamar, de este señor que estuvo muy ligado a esas conquistas del Valle Medio del Ebro. Y bueno, pues ahí pues está esa amistad que forjan Alfonso de Aragón y Gastón, ya que también además pues tenían ese mismo espíritu de cruzados, con unas vivencias personales muy similares, y por eso Gastón acaba participando en esas conquistas del rey aragonés. Sí, eso es, y se menciona siempre todo esto, ¿no?, que comentas, pero se suele obviar que el vizconde Gastón IV de Bearn tenía ya hace tiempo relaciones por matrimonio con la Casa Real Aragonesa. Vamos, que no era nuevo. Eso es, o al menos pues con una de sus ramas menores, ¿no? Y es que Gastón se casó hacia el año 1085 con Talesa de Aragón, lo que ha ayudado precisamente a forjar esa alianza y amistad con Alfonso I el Batallador. ¿Y quién era esta Talesa de Aragón? Pues resulta que era hija del conde Sancho, un hijo legítimo que había tenido el rey Ramiro I y, por lo tanto, hermanastro de Sancho Ramírez y tío de Alfonso el Batallador, ¿no?, del personaje del que estamos hablando ahora. Sí. De modo que Alfonso I y Talesa eran primos hermanos por parte de padres. Claro, pues además, pues eso evidentemente sería importante para estas relaciones, ¿no? Que Gastón al final pues se conociera con Alfonso el Batallador, que acabaran forjando esa alianza y esa amistad que fue tan importante para la expansión del reino aragonés por toda la cuenca media del Valle del Ebro. Además, pues Talesa no tuvo el habitual papel de esa época de ser una mera consorte, sino que cuando su marido Gastón se marchó a Tierra Santa para participar en la conquista de Jerusalén en la primera cruzada, fue ella quien gobernó el Bearn. Al igual que cuando su marido se marchó a participar en las campañas de conquista contra los musulmanes en el Valle del Ebro, ayudando a Alfonso I el Batallador, ayudando a su primo, pues también, ¿no? Talesa también estuvo gobernando ella. Eso es. Vamos, que estábamos viendo un nexo de unión muy importante y una vez más pues por vía matrimonial. Es curioso, sobre todo de esta época, pues las reinas y señoras que hay en Aragón, por ejemplo, y cómo pues tienen estos papeles. Hemos mencionado antes a esta hermana de Sancho Ramírez, la condesa Sancha de Aragón, ¿no?, pues la importancia que tuvo. Vemos ahora este caso de Talesa de Aragón, que yo creo que a la mayoría de nuestros oyentes seguramente ni les suena, porque además no es un personaje que se suele hablar mucho de ella. Es verdad que tampoco tenemos mucha información, pero la que tenemos nos está comentando, pues bueno, que venía de esa rama, digamos, menor de la casa Jimena de Aragón, pero que tuvo mucha importancia como, pues digamos, vizcondesa consorte, ¿no?, ahí en el Bearn. Luego también en esas campañas militares, aparte de Gastón de Bearn, también participó en la expansión aragonesa Céntulo II, que fue conde de Vigorra. Es decir, que estamos aquí viendo unas alianzas tremendas, ¿no? Y con todo, queda más que claro que el reino de Aragón también estuvo muy vinculado a los territorios de más allá de los Pirineos, siendo toda esa larga tradición de alianzas clave para que, unido a lo hecho por los condes de Barcelona, la gran corona de Aragón, desde el Ebro hasta el Ródano, fuera algo más que un simple y ambicioso sueño.
Y aunque no es Occitania, Alfonso I el Batallador aún llegó a realizar una campaña militar en la parte occidental del mediodía francés, concretamente sobre la ciudad de Bayona entre los años 1130 y 1131. Una expedición que no está realmente muy clara qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque en lo que parece que el rey aragonés, recordemos que también rey de Pamplona, no estaba en muy buenas relaciones con el por entonces ya duque de Aquitania, Guillermo X, ¿no? Se ha llegado a conjeturar pues una posible alianza entre este duque aquitano con Alfonso VII de León, que recordemos que había llegado a ser el hijastro del propio Batallador cuando este estuvo casado con la reina Urraca de León. También puede que fuera porque había problemas en la sucesión de aquellos dominios ultrapirenaicos. Pero bueno, el caso es que no se llevaba muy bien precisamente, y si queréis saber el porqué, podéis escuchar el primer episodio de la segunda temporada de este programa que tenéis disponible en formato podcast en aragonradio.es. La cuestión es que Alfonso el Batallador se apoderó en aquella campaña de la campiña de la región de Labur y sitió finalmente la ciudad de Bayona durante prácticamente un año. Una campaña militar que, a pesar de todo ello, pues es bastante oscura, ¿no? Porque en realidad es que no sabemos muy bien pues cómo acabó. Según el propio rey Alfonso, sus dominios iban desde Belorado, en Castilla, hasta el condado de Pallars, en el este, mientras que por el norte iban desde Bayona hasta Monreal. O sea que según esto, Alfonso el Batallador quizás nos esté diciendo he sometido la ciudad de Bayona. En cambio, otras fuentes nos dicen que no llegó a tomar la ciudad y que esta fue socorrida por un ejército llegado desde Tolosa, es decir, la actual Toulouse, que le obligó a levantar el asedio. Bueno, aquí quizás se marchó a cambio de recibir algún tipo de vasallaje más teórico que real, para así contentar a todas las partes. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en los años siguientes, Santiago, cuando vamos avanzando ya por el reinado de este cuarto monarca de Aragón? Pues después ya sabemos que Alfonso I falleció 3 años más tarde, ¿no? Tras ser derrotado en su intento de conquistar Fraga a los musulmanes en el año 1134, produciéndose el incumplimiento de su testamento, la sucesión por su hermano Ramiro II el monje, y bueno, y todo ese pifostio que hubo entre los años 1134 y 1137, que hemos comentado ya pues hasta la saciedad. Mil veces, ¿no? Pero claro, pues también lo comentamos mucho porque es uno de los momentos clave de la historia del Reino de Aragón y de lo que acabará siendo después la Corona de Aragón. Es un hito fundamental. Entonces, pues al final, ¿no? Pues Ramiro II el monje, hermano de Alfonso el Batallador y su sucesor en el trono, mantuvo el trono, pero delegó el gobierno en su yerno Ramón Berenguer, o mejor dicho, yerno... lo iba a ser, lo ¿no? iba a ser. Porque lo promete en matrimonio a su hija Petronila, la de Ramiro II, es prometida en matrimonio con este Ramón Berenguer, este conde de Barcelona, y lo hacen en Barbastro, los famosos acuerdos matrimoniales de Barbastro del año 1137. Pero claro, ¿qué edad tenía Petronila en ese momento, en 1137? Solo 1 año de edad. Estaba feo casar, incluso en esa época habría estado feo casarlos. El pacto se firma y todo eso, y al final se casarán cuando Petronila pues ya tiene cierta edad, que aún así sigue siendo una niña. O sea, ahí en Barbastro se prometen el matrimonio, pero no se casan. El matrimonio, o sea, legalmente no será Ramón Berenguer IV el yerno de Ramiro II el monje hasta el año 1150, cuando ya ambos, cuando Petronila tiene 13 añicos, lo que estaba diciendo, que es una niña todavía, pues ya, bueno, finalmente se casan, además a los pocos meses se casan en Lérida, a los pocos meses de conquistar a los musulmanes esta ciudad, igual que Fraga, que se conquistan prácticamente a la vez en el año 1149. Y bueno, pues ahí es cuando serán yernos de verdad, ¿no? Bueno, pero aquí lo importante... Bueno, sí, dime, perdona. Sí, no, iba a ir a eso, ¿no? Bueno, a lo importante. Lo importante es que el conde barcelonés pues ejerció desde entonces el gobierno del Reino de Aragón como Princeps Aragonum, ¿no? Esa especie de título que tendrá, que recordemos una vez más, no estamos hablando de un príncipe heredero ni nada, es un concepto totalmente diferente, simplemente pues como una especie de gobernante, ¿no? Y claro, pues este Ramón Berenguer es el que asume toda la actividad política y diplomática para acrecentar la influencia de lo que acabaría siendo la corona de Aragón en esta región de Occitania, que es lo que nos estamos centrando en este programa, y ya os he dicho que en el siguiente, ¿no? Y desde luego toda esa acción de Ramón Berenguer fue importantísima en esos años. Sí, y es que es a partir de ese momento cuando se unen los intereses dinásticos en el norte de los Pirineos, tanto de la Casa Jimena del Reino Aragonés como de la Casa Condal de Barcelona. O sea, el gobierno de Ramón Berenguer desde el año 1137 se centró en 3 frentes. Primero, en arreglar el desaguisado provocado por el incumplimiento del testamento de Alfonso el Batallador, ¿no? Ese de que dejaba todo el reino a las órdenes militares. Dejaba los 2 reinos, además, tanto Pamplona como el Reino Aragonés. Eso es. Y que le ponía malas relaciones con el papado, porque bueno, pues porque al final no cumplieron el testamento de Alfonso, nombraron a su hermano Ramiro II el monje como rey, el que le promete matrimonio con su hija, sí. y
Bueno, le permite gobernar el reino de Aragón. Al final será Ramón Berenguer el que tenga que solucionar todo con negociaciones con la Iglesia y con las órdenes militares, y de hecho ya se encarga de todo ese fregado. Lo hablamos un poco en el primer episodio de esta temporada, de esta sexta temporada, cuando hablamos un poquito del final de los templarios. También hablamos un poquito de cómo llegan los templarios al reino de Aragón. Y fue precisamente a través de estas negociaciones, porque a cambio de la renuncia de ese testamento de Alfonso el Batallador, pues se les da a esas órdenes militares pues numerosas tierras, fortalezas. Hay zonas como la zona del actual campo de Belchite, por ejemplo, o zonas del Matarraña, del Maestrazgo, que realmente no solo se les dan fortalezas y tierras, sino que además incluso se les cede pues su gobierno, prácticamente podríamos decir, e incluso tareas de repoblación, de lo que debía ser la repoblación de unas zonas pues peligrosas, que eran de frontera y poquito pobladas, claro. Esto que comentas me da pie a hablar, ¿no?, del segundo frente en el que se centró Ramón Berenguer, ¿no?, que fue en la política de expansión militar hacia el Andalus. Claro, que fue también fundamental. Claro, de hecho, pues os contamos bastante de esto, especialmente sobre la expansión territorial sobre tierras turolenses hace poco, en el episodio 9 de esta sexta temporada. Eso es. ¿Y cuál sería? Hemos dicho que serían 3 frentes principales en los que se centra el gobierno de Ramón Berenguer IV. Ajá. ¿Cuál sería, digamos, la tercera pata de su gobierno? Pues fueron precisamente las relaciones internacionales a gran escala. Sobre todo hacia Europa, ¿verdad? Claro, por un lado, para intentar mantener buenas relaciones con León dentro de lo que cabe, y sobre todo, la política activa que llevó a cabo en Occitania y en general en el mediodía francés, heredando tanto lo que había hecho su propia casa condal como lo que había llevado a cabo la monarquía aragonesa hasta entonces y que os hemos venido contando hasta ahora. Claro. Con el tema del reino leonés es lógico que quisiera tener un poquito esa frontera más o menos tranquila para poder centrarse más en cuestiones tanto al andalusíes como sobre todo pues en esos que os vamos a contar los próximos minutos, ya que nos llevará directamente una vez más a Occitania, ¿no? Pero claro, volvemos a repetir que las relaciones con el reino de León, en este caso con Aragón, llevaban un tiempo pues bastante maltrechas. En el año 1109 hasta el 1114, pues recordemos ese matrimonio una vez más entre Alfonso el Batallador y la reina Urraca, que acaba como el Rosario de la Aurora, directamente en guerras civiles, que prácticamente acaban expulsando al Batallador. Bueno, él gana las guerras y una alianza entre algunos nobles gallegos, leoneses, etcétera, con el papado, hacen que al final se anule ese matrimonio y que Alfonso se tenga que ir, o estaba el peligro de que lo excomulgaran, claro. Pero esas relaciones siguen mal, porque cuando Urraca fallece, estamos hablando de ese monarca, Alfonso VII de León, que era el hijo de Urraca, que de haber hijastro de Alfonso. Era hijastro, que además recordemos, si Urraca y Alfonso hubieran tenido un hijo, Alfonso de Aragón, Alfonso VII de León quedaba totalmente relegado del trono. Por lo tanto, imaginemos que el bateador no le quería demasiado y viceversa, digamos, ¿no? Porque claro, se sentía pues ahí como apartado, pero luego al final acabó siendo rey de León. Pero claro, ahí están las relaciones que no serían muy buenas y es lógico que Ramón Berenguer quisiera mantener pues esas buenas relaciones diplomáticas con el reino leonés. Sí, en plan, no vamos a hacernos mucho daño, ¿no? Por si acaso. Eso y así cada uno nos centramos en otros asuntos que vamos nos pueden a nuestra importar. bola que ya vale, ¿no? Eso es. Bueno, el caso es que Ramón Berenguer pues estuvo metido, ¿no?, de lleno en Occitania como príncipe de Aragón y conde de Barcelona, que era ya por entonces. Por ejemplo, vimos como en el año 1143 ayudó a Guillermo VI a recuperar el dominio sobre el señorío de Montpellier frente a una revuelta en una ciudad que era un enclave de primer orden en el Languedoc. De hecho, ya sabemos que Montpellier sería una ciudad importantísima después para la presencia de la corona aragonesa y de la Casa de Aragón más adelante. Sobre todo, esto ya nos tocará hablarlo de lleno en el siguiente episodio, ¿no? Pero Montpellier, ahí aparecen figuras como María de Montpellier, que fue la esposa de Pedro II el Católico, la madre de Jaime I el Conquistador, pues era un señorío estratégico importantísimo en lo que hoy denominamos esa zona de la Costa Azul francesa. De hecho, a ver, favor con favor se paga, ¿no? Claro. O sea, Guillermo, señor de Montpellier, también estuvo presente en algunas campañas militares en la península ibérica, luchando contra los musulmanes. Así que era una relación bidireccional, ¿no? Como decía, con la que se iba consiguiendo pues cada vez más influencia sobre los señores feudales de la región, en plan, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, ¿no? Exactamente, porque si no, pues claro, es que al final no estamos hablando directamente. Cuando lleguemos ya a la época de Muret, de 1213 en esos años, no estamos hablando directamente de una expansión militar, aunque habrá tortas en Occitania, ¿no? Pero desde luego lo que estamos hablando aquí, lo importante son esas relaciones que muchas veces no eran solo de vasallaje, sino que eran muy ambivalentes y bidireccionales de un lado a otro. Es que
también hay que entender la decisión de Pedro II, ¿no? En enfrentarse al papado y apoyar a sus vasallos de Occitania, ¿no? En este marco, en este contexto de que llevan generaciones de relaciones ayudándose mutuamente. Sí, no en todos los casos, luego al final del programa lo veremos un poquito más en unos minutos y sobre todo en el siguiente programa, pero desde luego con muchas de esas casas sí. Claro. Entonces, bueno, también recordemos que el hermano pequeño de Ramón Berenguer, o sea, que se llama Berenguer Ramón I, había heredado el condado de Provenza por parte de la madre de ambos, que era Dulce de Provenza. Claro, luego se dividen los dominios, para uno el condado de Barcelona, que además luego une el gobierno sobre el Reino de Aragón, y para el hermano pequeño la región de Provenza, pero eran de la misma familia. Claro, pues cuando en el año 1144 falleció su hermano, pues aquí tenemos a Ramón Berenguer, ¿no? El príncipe de Aragón y conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que fue quien se encargó de asumir la regencia de su sobrino como conde provenzal. Pues imagínate la influencia que empezó a tener en ese momento Ramón Berenguer como príncipe de Aragón y conde de Barcelona a su vez en esa zona de Provenza. Si lo estaba gobernando él en nombre de su sobrino. Claro, estaba haciendo de regente, ¿no? En nombre de su sobrino. Eso sí, no todo iban a ser alianzas, ¿no? Como comentaba Sergio antes. Y es que como herencia del avance de la Casa Condal de Barcelona desde varias décadas atrás, pues fueron numerosos los enfrentamientos con los condes de Tolosa. La actual Toulouse, recordemos. La actual Toulouse, que es uno de los señores más poderosos de Occitania y que más belicosos fueron en ciertos momentos frente al avance de la influencia de la Casa de Aragón en la zona. Son los que más problemas pusieron, y luego es verdad que cuando llega el tema de los cátaros y de la cruzada albigense y tal, fueron los que también más insistentemente pidieron la ayuda de los reyes de Aragón para su protección, para luchar contra los cruzados del papado. Pero bueno, aquí me estoy adelantando mucho, unas cuantas décadas, más de medio siglo, así que bueno, aquí además vemos que la situación en esa zona de Occitania se va internacionalizando cada vez más, porque empiezan a aparecer cada vez más protagonistas. Tenemos aquí al rey de Aragón, ¿no? Evidentemente, pero es que además el propio Ramón Berenguer se alió con la Inglaterra de Enrique II de Inglaterra, quien gracias a su matrimonio, el de Enrique II, con Leonor de Aquitania, también gobernaba a esas alturas del siglo XII ese enorme ducado. Enorme y rico ducado aquitano. Que estaba en el sur de Francia, pero en el centro. Claro, era una zona muy... Bueno, y también es toda la costa atlántica de Francia, prácticamente también, hasta el Pirineo, ¿de acuerdo? Con ciudades como Burdeos, etcétera, muy importantes. Y claro, eso llevó a Ramón Berenguer y al monarca inglés a aliarse para enfrentarse a los condes tolosanos, porque tenían intereses comunes frente a estos poderosos condes de Tolosa o de Toulouse. Claro. O sea, es una región que les acercaba también hacia la zona norte de la actual Italia y hacia las fronteras de lo que era el Sacro Imperio Romano-Germánico. Otro protagonista más. Otro protagonista más. Que allí también están ocurriendo cosicas. ¿Qué cosicas están ocurriendo por ahí, Santiago? Pues que ahí se están enfrentando dos bandos, los famosos güelfos y gibelinos. Los güelfos y gibelinos, exactamente. Y es una lucha que aquí vamos a simplificarla muchísimo, porque es una lucha muy larga entre estos dos bandos, los güelfos y los gibelinos, pero que, bueno, por simplificarlo un poquito. No es el objeto de este programa. No es el objeto de este programa es explicarlo esto, pero esta lucha buscaba el dominar, por una parte, el trono imperial, y también el supuesto liderazgo, al tener ese trono del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Del liderazgo de la cristiandad europea, y esa lucha lo protagonizaban la casa bávara de los Welfen, de ahí vendríamos lo de los Güelfos, ¿no? Y la casa de Suabia de los Hohenstaufen, señores del castillo de Wablingen, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que de este Wablingen vendrían los gibelinos, ¿no? Digamos, un poquito. Eso es, ¿no? O sea, una lucha que además pues, tuvo su vertiente de enfrentamiento entre los propios Hohenstaufen, que lograron el poder imperial en esta época, ganando la visión que tenían sobre el poder imperial. Una visión en la que el poder temporal del emperador estaba por encima del poder espiritual del Roma y el papado. Es lo que se conoce como la querella de las investiduras. Que también será algo importantísimo. Sí. Pues Ramón Berenguer se metió de lleno en estas disputas, apoyando al bando gibelino y al emperador Federico Barbarroja de Hohenstaufen. ¿No? El propio Ramón pues quería casar a su sobrino, el conde de Provenza, con un familiar del emperador, para así seguir apuntalando pues con la ayuda imperial la presencia de lo que acabaría siendo la Casa de los Aragón en Occitania. Sí. Pero, ironías del destino, Ramón Berenguer falleció precisamente el 6 de agosto del año 1162, muy cerca de Turín,
cuando acudía a un encuentro con el emperador. Sí, es que estaba, y esto es un momento álgido de esas relaciones, pero que finalmente pues no se llegó a producir precisamente por la propia muerte de Ramón Berenguer IV cuando acudía a reunirse en tierras del Piamonte, ¿no? Del actual norte de Italia, muy cerquita de Turín, pues nada menos y nada menos con este emperador Federico Barbarroja, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, que aquí vemos pues toda esa alianza internacional en la que se ha metido la incipiente Casa de Aragón, lo que va a acabar siendo la Casa de Aragón con los descendientes de Ramón Berenguer y de Petronila. Claro, todo esto en esos años. Todo esto pues explica perfectamente ese ascenso meteórico, ¿no? De la influencia de la nueva dinastía de la región, gracias al reforzamiento mutuo entre la monarquía aragonesa y su prestigio, así como pues el de la Casa Condal de Barcelona. Uh-huh. El caso es que el hijo de Ramón Berenguer y Petronila de Aragón, es decir, Alfonso II el Casto, que fue el primero en heredar el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Sí, en una misma cabeza, no solo el gobierno, sino también la propiedad. Eso es. Porque, por ejemplo, Ramón Berenguer ejerció el gobierno sobre el reino de Aragón, pero nunca tuvo la propiedad sobre el reino aragonés. Que muchas veces la propiedad la tenía su mujer. Primero su suegro, eso. Ramiro II el Monje, Eso hasta que muere en el año 1157. Efectivamente. Y luego en los años siguientes, Petronila, que es a quien la desciende, y Petronila será quien se la transmitirá al hijo de ambos, ¿no? A este Alfonso II el Casto, porque hay muchas veces que se habla, ya sabemos desde dónde, ¿no? Se dice esto de, no, es que el reino de Aragonés en ese momento pasa a pertenecer al linaje de la Casa Condal de Barcelona. En ningún momento, porque en los esponsales de Barbastro que hemos mencionado antes, donde se acuerda esa boda entre Ramón y Petronila, que se cumplirá finalmente, se realizará en el año 1150, que hemos mencionado antes, en esos esponsales de Barbastro, en todos esos acuerdos, que se habla de la famosa donación del reino de Aragón a la Casa de Barcelona, no se produce tal donación. O sea, había diferentes circunstancias en las que sí que podría haberse producido, ¿no? En la que Ramón Berenguer IV se hubiera convertido en el propietario, y ya no solo gobernante, que eso sí que lo fue, del reino de Aragón. Y esas circunstancias eran que Petronila falleciera sin hijos con Ramón antes que el propio Ramón. No se produjo eso. Petronila falleció años después que Ramón Berenguer IV, y además tuvieron varios hijos que heredaron como no se cumplieron esas situaciones que están bien claro en esos capítulos matrimoniales firmados en Barbastro. Al no producirse, no se produce a su vez pues esa cesión supuesta de la propiedad del reino aragonés, que fue de Ramiro II a su hija Petronila y de Petronila a su hijo Alfonso. Otra cosa es el condado de Barcelona, que esto evidentemente lo transmite, por supuesto, Ramón Berenguer IV. Uh-huh. Así es. Y volviendo a la cuestión que estábamos tratando, pues tenemos al hijo de Ramón Berenguer y Petronila de Aragón, es decir, Alfonso II el Casto, que también continuó aquellas políticas occitanas, al igual que el heredero de el que acabaría siendo Pedro II el Católico. Exactamente. Sus reinados, que sumando ambos comprenden los años entre 1164 y 1213, forman casi medio siglo en el que cambió todo y en el que a punto estuvieron de forjar una de las entidades políticas más poderosas de Europa, de no haberse producido la contundente derrota en Muret de Pedro II. Claro. Pero, para poder llegar hasta esa batalla, primero pasaron muchísimas cosas, como resultado de lo que hemos visto a lo largo de este episodio, y el desenlace os lo contamos pues en el siguiente programa. Exactamente, porque todavía nos quedan por el camino casi medio siglo, concretamente 49 años, en los que durante los gobiernos de Alfonso II el Casto y de Pedro II el Católico pasaron muchísimas cosas en Occitania, y nos terminará de explicar, junto a toda esta herencia que hemos visto hasta ahora en este primer episodio dedicado a la Corona de Aragón o a la Casa de Aragón en Occitania, nos explicarán el cómo se consiguió ese dominio y qué es lo que se pudo al final conseguir. Aunque ya sabemos que finalmente, entre la batalla de Muret, la derrota en Muret, y también tratados como el de Corbeil, firmado décadas más tarde por Jaime I Conquistador, pues se acabó perdiendo toda esa enorme influencia que se había atesorado por ambas partes, desde la Casa Condal de Barcelona y la Casa Real Aragonesa, durante prácticamente 2 siglos. Pues hasta aquí este episodio, en el que hemos visto esa herencia que venía de ambas partes, pero sobre todo la herencia aragonesa, que muchas veces se suele minusvalorar. Hemos dejado bastante claro, creo yo, que pues gracias a esas alianzas, a esos matrimonios constantes de los reyes de Aragón, y fuera también de los reyes de Aragón, pues se mantuvo unas importantísimas relaciones con los señores del mediodía francés, y esto pues continúa en el próximo episodio. Y para hablar de ello, pues Santiago, pues nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados,
subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Como siempre, esperamos que os haya gustado mucho este episodio, que hayáis aprendido muchas cosas o recordado otras, y ya sabéis que cada sábado tenéis un nuevo programa a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero si os lo perdéis, lo tenéis siempre disponible en formato podcast. ¿Y dónde podéis encontrarlo? Pues en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas que queráis que tratemos en el futuro, y si os suscribís, así sabréis que no os perderéis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos para seguir haciendo historia en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque,
que yo no soy menos.